Rolando Martínez Trabuco, Arica, 1979. Es profesor de educación básica. Publica Yeguas del Kilimanjaro en 2015 y recibe el Premio Regional de Arte en 2016 como autor. El 2017 aparece su libro Ciudad Bárbara, seguido por Cuaderno de Croquis en 2018 y Teoría del Ojo en 2020. Obtiene la beca de creación literaria del Consejo del Libro en 6 ocasiones y el primer lugar del concurso de juegos poéticos florales de Viña del Mar. Durante varios años se desempeñó como profesor en diversas ciudades de Chile. Actualmente es coordinador del Centro de Recursos para el Aprendizaje en el Colegio Centenario de Arica. Como director y gestor editorial del sello Aparte, ha contribuido en la publicación de autores como Jonathan Opaso, Jaime Pinos, Víctor López Sumelsu, Alejandra del Río, Verónica Sondek, entre otros. Hola, estamos con Rolando Martínez Trabuco, él es gestor editorial, poeta y profesor. En este último capítulo, el 8º capítulo de este tercer ciclo de escritores y creadores del norte. Rolando, desde Arica, ¿cómo estás? Hola Roberto, gracias por la invitación. Empecemos, Rolando. Dime, ¿en qué momento y cómo surgen tus primeros poemas? La verdad que desde siempre se está escribiendo, o sea, desde que tengo memoria. Cuando era chico escribía, hacía revistas, me gustaba armar álbumes, hacía una especie de boletín con láminas de Robotech, que era como la serie de moda en ese entonces. Ahí me gustaba hablar de forajidos, de personas que andaban vagando un poco por el espacio. Y bueno, seguí escribiendo sin conciencia. Una poesía que me parece que es genuina. Uno no busca nada, no hay muchas pretensiones. Escribía nomás, pero creo que los primeros poemas, así como tal, surgen en momentos de mucha soledad y de cambios. Viví en la casa de una tía que acostumbraba a ser muy, muy severa. Entonces, ahí pasaba mucho tiempo encerrado en una habitación. Y bueno, leía un montón y eso yo creo que materializa un poco la escritura, porque uno empieza a encontrar referentes más tangibles. Creo que también el contexto en el que viví incidió mucho, porque saliendo de la universidad me fui a Valdivia. Y si bien escribía un montón de textos en libretas, en diarios de vida, entonces la gente acostumbraba, al menos las personas que escribían harto en libreta. No era como hoy que casi todo el mundo tiene un notebook y ya el hábito de escribir en cuadernos se ha perdido. Entonces, por ahí quizás, como no tener materializado el trabajo en un archivo, quizás no lo veía tanto como un trabajo literario, sino más bien como una forma de expresarme nomás. Para mí, después me fui a vivir a Valdivia, y ahí surge ese momento de soledad que te comenté, po. Eran momentos en donde hacía reemplazo en colegio, y a veces tenía semanas enteras en donde no tenía pega, y me iba a la biblioteca.
una biblioteca interesante, grande. La primera biblioteca que conocí donde podía entrar y, y los libros estaban a disposición del lector, la estantería. Entonces sacaba un montón de libros y me ponía a leer y a veces estaba toda la mañana. Y por ahí de repente por la actividad cultural en Valdivia, que es fuerte, empecé a asistir a lecturas de poesía. Y por ahí me dieron ganas de darle un cuerpo a las cosas que tenía escritas. Caí en la cuenta en que tenía un montón de textos, un montón de trabajo. Y empecé a tener conciencia de eso, de la poesía, de lo que estaba haciendo era más cercano a la poesía que a otro género literario. No escribía muchos cuentos, sino que eran como voladas. De repente empezaba a escribir un par de textos cortos donde las líneas eran más bien delirantes. Entonces por ahí yo creo que no me fue muy complejo sentirme cercano a la poesía más que a cualquier otro género literario. Por ahí nace, más bien tarde. Antes de los 20 años escribía muchos cuadernos, nomás no tenía pensado escribir, así, publicar libros menos. Oye, Rolando, y estando ya en Valdivia, ¿en qué influyó la geografía del sur en lo que escribías? Fue muy cuático porque yo me fui para allá, para el sur, en ese entonces un programa que se llamaba Servicio País. Y era como perseguir un poco un ideal, pues, pero que se empezó a caer a pedazos porque había mucho tiempo de espera antes de que te asignaran un colegio generalmente rural. Entonces estuve harto tiempo en Valdivia y cuando llegué a la ciudad, que de hecho no conocía, yo había llegado hasta Santiago, ¿no? Y en Valdivia llueve un montón, o sea, de hecho me recibió un aguacero, una lluvia bien torrencial. Entonces esas cosas marcaron mucho mi trabajo. Además, cuando vivía en Valdivia, me pegué con la residencia en la tierra de Neruda. Y eso me hacía sentir conectado con el entorno, porque era bien, en ese entonces había un clima que no era muy amigable para un tipo que venía del norte. Entonces, ver cómo las estaciones están súper marcadas, hay un lenguaje ahí pues, que está relacionado con el entorno, con el contexto climático, qué sé yo. Y eso evidentemente y extrañamente está en lo que se podría decir mi primer trabajo en poesía. Escribí, me acuerdo, un texto que se llamaba Transbordo. Lo escribí que eran pequeñas descripciones de un mundo que iba cambiando. Por ejemplo, la Alameda que está antes de ingresar a la universidad, en algún momento eran puros palos vacíos, puros troncos pelados. Entonces esos cambios me interesaban. Por ejemplo, cómo la gente en Valdivia cuando llueve, o sea, perdón, cuando hay días soleados, la gente sale a la calle po, a celebrar. Por ejemplo, la gente empieza a cortar el pasto, empieza a arreglar el techo. Y lo mismo que pasa acá en Arica, bueno, no ahora, antiguamente llovía menos. Cuando llovía la gente salía a mojarse. Entonces esas cosas me llamaron la atención y desde luego el entorno lluvioso, frío, eh, marcó lo que se podría decir fue mi primera poesía consciente como trabajo. Y entonces, extrapolando, Arica, la frontera, eh, el desierto, ¿cómo te afectó o cómo después influyó en lo que empezaste a escribir ya estando en Arica de vuelta? La, el- yo creo que más que todo por la infancia acá en Arica, hay objetos marcados en mi escritura, quizás sin saberlo. Eh, Ahora, extrañamente, el norte y principalmente la ciudad de Arica comenzó a aflorar en mi escritura mucho después, ya grande y en los trabajos que vienen un poco al final de mi carrera.
como escritor. Si bien en algún momento incluí de forma explícita los carnavales, los bailes andinos, la música chicha, el aymara citadino, esos son trabajos que quedaron un poco como ejercicio. La verdad es que la presencia de Arica y la frontera y eso está marcada por otros elementos, por ejemplo el desierto, los cerros, la escasez de flora y fauna. Ese desierto en toda su extensión está marcado hoy en día. Y generalmente tiendo a mencionar Arica en mi poesía. Antiguamente sentía que eso me era esquivo, era más difícil. Ahora no, pues ahora me parece que se me ha hecho fácil y frecuente escribir mencionando las calles de esta ciudad, la locomoción colectiva, los taxis que van a Tacna, esos lanchones, son como elementos a los que generalmente siempre estoy volviendo. Y también creo que fue clave, o me marcó, me influenció el hecho de vivir acá a la distancia, el distanciamiento con respecto a otros escritores, la dificultad de acceso a escritura. En Arica, al menos, eso es un vacío que todavía se percibe, sobre todo en el ámbito de la poesía. Y también en la universidad, si bien tuve algunas amistades, las primeras amistades con las que viví la poesía, por decirlo de alguna manera, estuvieron en otro lado, en Valdivia, en parte de Santiago, en La Serena. Y creo que Arica probablemente se manifestó tarde. No, porque cuando yo volví a Arica, yo volví a los 30 años acá. Cuando volví a Arica ya acá había todo un ambiente interesante. Había Pero tú actividades. pero te sumas, digamos, llegando. Claro, o sea, me hago parte de alguna manera y me llamó mucho la atención porque yo estuve antes en La Serena y cuando volví, acá habían lecturas, encuentros literarios, había una actividad muy interesante y que evidentemente nace de la mano de Daniel Rojas Pacha, bueno, fue un gestor de todo eso. Y eso dio pie a un montón de iniciativas que luego fueron naciendo. Rolando, en Ciudad Bárbara, eh, tu libro Ciudad Bárbara, apreciamos, creo yo, la transformación de la ciudad y cierta nostalgia. Hay un verso ahí, que lo voy a leer, que dice: veo la infancia hundir sus manos sucias en la yesca. ¿Cuánto de esa infancia que mete las manos sucias en la yesca hay en ese libro y en tu literatura en general? Bueno, en particular ese libro es básicamente un periodo de escritura juvenil, digamos. Eh, yo lo escribí cuando vivía justamente con esta tía de la que te hablé recién. Una tía bien severa, que para ella castigar era algo bien frecuente. Entonces, bueno, yo viví con ella porque mi mamá murió cuando yo era bien chico y mi papá le salió una pega. Entonces, para no tener que irme con él, viajar con él, me fui a vivir con esa tía, que justamente llegó del Perú a vivir acá para cuidarnos, porque nosotros igual estábamos, yo y mi hermana estábamos chicos. Entonces, eh, vivir ahí fue un montón o sea, fue un montón de privaciones, básicamente por la actitud de ella. Y ella tenía una pensión, ella arrendó una residencial que luego compró. Y para poder pagar el subsidio, empezó a arrendar piezas a bolivianos. Digamos, ese libro en general nace cuando yo tenía como 16, 17 años, en base a estas anotaciones que te digo que yo hacía en cuadernos de diarios de vida, en donde escribía lo que veía sin tener mucha noción de lo que estaba haciendo. Y ya más grande, en algún momento crítico económicamente, en algún momento nacieron mis hijas y la plata empezó a escasear, entonces me vi en la necesidad de postular una beca de creación literaria y como no tenía nada en concreto que mandar, empecé a echar mano a esa libreta.
Y ahí encontré todas estas anotaciones que luego fui complementando, por supuesto. Por ejemplo, en ese tiempo no era frecuente ver gente de Colombia. Era extraño ver una persona de color negro. Se veía mucha gente aymara de Bolivia, gente aymara o quechua de Perú, que alojaba en esa pensión. Entonces, los diálogos eran con ellos. Yo después ficcioné un poco y lo adapté. Yo creo que por ahí el pasado y la nostalgia de esos espacios reducidos, precarios, porque era un lugar con capacidad para 30 inquilinos y había un puro baño. Y esas cosas de alguna manera igual inciden en las formas de vida, los tendederos de ropa, son ciertas simbologías que tengo yo grabadas de ese tiempo. Y desde luego la infancia siempre está inmersa en mi escritura, pero ya no tanto como algo evidente, sino que busco hablar de la infancia, pero disfrazándolo de algo. Creo que las imágenes que surgen de la infancia son imágenes bien limpias, y eso uno lo va perdiendo con el tiempo. Entonces, por ahí el trabajo de memoria está suscrito a ese recuerdo específico, en esa pensión de la calle Pedro Montt, donde coexistí con comerciantes, gente que venía a vender en ese entonces mucha artesanía del Perú, collares, qué sé yo, matute de ese tipo, contrabando. Igual por ahí en algún momento mi tía encontró droga, ¿cachai? Por lo tanto, mucha gente de la que se quedó en esa pensión venía a hacer ese tipo de negocio, pero yo rescaté básicamente la necesidad de surgir, esa gente que conforma pequeñas comunidades, que son pasajeras, que no son, que no son frecuentes, gente que se conoce y que se distancia, que está encontrándose. La precariedad. Por ahí de repente hay una poesía, y también en ese libro incluí mucho trabajo devenidos de lecturas de textos históricos de la cuestión social. Por ahí hay un libro que habla de la vida íntima en Chile, de la historia secreta, o más que eso, la historia de la vida íntima, privada en Chile. Y me gustó mucho la relación que hay con la actualidad, o sea, en la actualidad, con el tiempo de la cuestión social, cuando la gente del campo emigró a la ciudad, y la precariedad, el hacinamiento, empezó a generar otros comportamientos, porque igual rozaban con la miseria, cosas que se ven hoy en día, y sobre todo en espacios urbanos para la clase media. Hay gente que se endeuda para toda la vida para vivir en espacios de 2x2. Entonces, ese hacinamiento ya es un lenguaje de la ciudad, al menos acá en Chile. Claro, después tiene Rolando otro poemario que se llama Las yeguas del Kilimanjaro, ¿no? Donde ahí tú poetizas sobre las actrices pornográficas de los años 80, y ahí abre un mundo que relacionas tú el contexto cinematográfico y la cultura de una década, ¿no? Como los videoclubs, por ejemplo. ¿Cómo realizaste ese trabajo? ¿Hiciste alguna investigación? Cuéntame. Sí, pues la verdad es que bueno, ese libro, de hecho, Kilimanjaro era un videoclub que estaba en el Parque Colón, un centro comercial que yo tenía que atravesar todos los días por ahí, porque yo al salir del liceo tenía que tomar locomoción en el centro. Entonces cortaba camino y pasaba por ahí, y entré muchas veces. Me gustaba mucho leer la sinopsis que estaban atrás de las carátulas. Y por ahí, por ya finales de los 80, principios de los 90, si bien había mucha censura, empezó a llegar porno a los videoclubs. Ya no películas eróticas, así como Emanuel, qué sé yo.
sino porno, ¿cachai? Entonces, igual eso estaba escondido en un rincón de este videoclub y me llamó mucho la atención. Increíblemente había como una energía. Cuando empecé a cachar la estética, además eran mujeres muy hermosas. Y eso me generó un conflicto casi existencial. ¿Por qué minas tan lindas? ¿Cachai el contexto? Po? Un Chile donde en la tele ni siquiera podíais ver una mina en bikini. El lenguaje era mucho más acotado. En Viña jamás te ibas a imaginar ver un, un humorista como el flaco de Dinamita Show diciendo chupar una tetita, como lo dijo ahora en el febrero recién pasado, ¿cachai? Entonces, esas cosas llegaban a ser un poco violentas. Yo igual vengo de una familia que era bien reservada, ¿no? Y en Arica, como te digo, entre comillas, un poco el culo del mundo, ¿cachai? Entonces, fue como bien impactante. Y tampoco podía sacar esos videos. Entonces, lo que empecé a hacer fue a leer la sinopsis y empezar como a tener registros, nombres, hasta que después vino como toda una onda se podría decir, de tráfico de porno, con amigos, cassette. Me empecé a dar cuenta que el porno estaba mucho más cerca de lo que yo pensaba. Amigos me decían, no, mi papá tiene guardado en el closet varios cassettes, a mi casa llegó un VHS, empecé a intercambiar películas. Bueno, hay toda una onda como de explorar ese mundo. Había mucha energía sexual contenida también. Po. En el fondo, el porno, si bien en los 70 la gente iba a verlo al cine, siempre estuvo hecho un poco para Para lo privado, ¿no? claro, y por la sexualidad. Entonces, cuando por primera vez tuve la posibilidad de tener un computador con internet en mi casa, empecé como a cachar qué es de estas minas, po. Pero no sabía el nombre de ellas. No me acordaba de las caras. Entonces empecé a buscar papito de los nombres de las películas, Surrender in Paradise, la misma Tabú, Slumber Party, que las tenía anotadas los nombres de las películas, y empecé a cachar las actrices, empecé a cachar los nombres, empecé a investigar de su vida, empecé a agregar a minas de ese mundo a Facebook. Si de hecho por ahí hay un poema que relata una interacción, una mina una vez me puso like, ¿cachai? Y yo, para mí eso fue como ya una vivencia. Entonces después de eso vino una soledad tremenda porque yo juraba que íbamos a ser amigos, íbamos a hablar y nunca más me pescó. Entonces, efectivamente hay una relación con el mundo cinematográfico y también con una estética, porque ya de grande en los 2000 esa estética como que se realzó, como que creció. Me parecía había cierta belleza profunda detrás desde el maquillaje, la vestimenta, la escena, porque era un porno donde de repente llegaba el vecino a tocar la puerta, a pedir una taza de azúcar y terminaba comiéndose a la dueña de casa y llegaba el marido y este loco le decía, ven, únete. Además era como una cosa bien, bien ridícula, las relaciones eran bien superfluas, siempre estaban como que nacían de la espontaneidad. Ya, grabemos un porno, a ver, ¿cómo puede darse esta relación sexual? Ya, tú venís llegando y veía a la vecina que está tomando al sol. Entonces, era así, y ese mundo traté de retratarlo, y bueno, después de leer o profundizar en las vidas de esta mina, me di cuenta que eran minas bueno, siempre fueron muy maltratadas, pues. Era un porno súper agresivo, un porno que, por ejemplo, se puede graficar en Garganta Profunda, donde efectivamente el loco, el esposo de la protagonista, la prostituía. Entonces, yo tuve acceso a toda esa historia y esas historias dieron pie al libro. También había como una especie de relación de un hombre que estaba un poco enamorado de algunas de esas actrices.
Rolando, después publicas Cuaderno de Croquis, donde Nicolás Meneses hace una reseña en donde dice: es una especie de obituario de la pena en pequeñas dosis. Tengo entendido que ahí también hablas de tu padre, ¿no? Que falleció. ¿Cómo enfrentaste en una obra la tragedia de la muerte de un pariente cercano? Mira, ese libro nace justamente de todas estas anotaciones de las que te venía hablando. De hecho, hay unos cuantos poemas, pero muchas anotaciones de ese tiempo. Es como una especie de registro que nació cuando yo me fui a vivir al campo. Mi papá me tuvo como a los 60 años y se vino a Arica en un tiempo en que nadie tenía teléfono. Mi papá se vino como comerciante acá. Entonces yo nunca conocí a mi familia paterna, hasta mucho después cuando, por medio de investigaciones, dieron con él sus hermanos. Entonces yo como a los 18 años conocí a una familia de la que no tenía noción para nada. Mi papá no hablaba mucho de ellos. Y bueno, entre primos, familiares, encontré un mundo, pues, porque nos fuimos a vivir un tiempo al campo, al poblado de Longotoma. Y en Longotoma mezclé un poco la vida de familia que hasta ese entonces no tenía. Recuerda que mi mamá murió, mi papá se fue, tuve que vivir con una tía que era un poco maltratadora. Y ahí empecé a percibir otras formas de hacer familia, muy cariñoso, de apañarse, de descubrir también parte de mi historia. Entonces por ahí empiezan a hacer como un montón de situaciones que para mí empiezan un poco a describir la muerte de mi papá. Mi papá siempre, por ser una persona mayor, imagínate que mi papá murió como a los 90 y tantos años. Cuando yo tenía 20 años, mi papá tenía, no sé, 60. Siempre fue una persona mayor. Entonces esa sensación de que se podía morir siempre estuvo ahí. Y cuando escribía un poco, escribía preparándome para eso. Relatando las cosas que desde chico él me enseñaba cuando vivía acá. Entonces, efectivamente, pues mi papá le dio Alzheimer y parte de las voladas en las que se iba empecé a registrarla. Empecé a escribir ahí un montón de fragmentos de ese lenguaje que es un poco extraño, nadie sabe de dónde viene, o quizás es la misma infancia que se manifiesta. Entonces, por ahí comienza a escribirse ese libro que nunca se pensó como libro, nació en algún momento como un libro híbrido, porque tiene una crónica fúnebre que relata el momento en que él murió. De hecho, él se murió una mañana que temprano yo me fui al trabajo y me llaman y me dicen: oye, su papá está mal, la señora que lo cuidaba. Entonces cuando vine mi viejo está desvanecido. Llamamos a la ambulancia y cuando llegamos a la posta hicieron lo que generalmente se hace con la gente que es mayor, porque no tiene mucha esperanza de vida y recuperarse. Lo vio un doctor, dijo: ya, yo creo que el hombre está agonizando, y le puso una mascarilla de oxígeno, que es la típica, un oxígeno, y en un rato más le vamos a hacer unos exámenes. Y bueno, ese rato, o sea, esos exámenes nunca llegaron. El hombre se murió ahí en una sala de estar o de espera. Y yo llegué a la casa ya porque me dijeron: bueno, usted tiene que venir a buscarlo un rato más, a vestirlo, vaya a hacer los trámites para el funeral y eso, y venga como a las 3 de la tarde, retírelo por la morgue para que lo lleve a la funeral. Entonces yo me vine a la casa y me acosté en su cama, todavía tenía su olor, todo eso, y empecé a escribir la crónica de ese día. Y entre esa crónica metí estas anotaciones, que eran las anotaciones que venían del tiempo en que vivíamos en el campo. Luego de eso, poemas que le escribí y cosas que también nacieron en ese momento. Pues, igual, para poder encauzarlo y darle forma al libro, tuve que trabajar con editores previo a incluso a someterlo a otro tipo de edición con la editorial. Entonces, un trabajo que tiene harta pega, pero también mucho de escribir desentendido de una publicación. Jamás se pensó como tal. Rolando, en otro aspecto de tu escritura, cuéntanos cuáles son y por qué tus poetas favoritos o escritores.
Mira, ¿sabéis que debe ser que yo igual siento aprecio a las lecturas que se ubican en un comienzo? Si bien hay un montón, yo leía mucho historias que venían en... Mi familia siempre tuvo suscripciones con revistas raras, ¿cachai? Mi mamá desde chica estaba suscrito a Larousse, ponte tú, que eran las enciclopedias de los 80, 90, que eran como las bibliotecas de casa. Luego vino la Reader Digest, que no sé si alguna vez pudiste leer esos textos, que me gustaba mucho las crónicas de vida, de tipos que estaban por morirse y de un rato se recuperaban, y también una suscripción a la revista Lo Insólito, que era, bueno, era increíble porque te mostraba un hombre que tenía la mitad cocodrilo, ¿cachai? O una mina que un día durmiendo se le metió una laucha y a los 3 días la laucha murió en su estómago por los jugos gástricos. Entonces, esas eran como, yo creo, las lecturas fantásticas que un poco han operado en la poesía. Y luego de eso, poetas como, bueno, Neruda, de Residencia en la Tierra. De hecho, yo leo los primeros poemas y también son bien telúricos. Y creo que el rollo en torno a Neruda, que en mi caso, sobre todo el rollo con el abandono de la hija, ha sido un determinante como para tener una oposición con Neruda la persona. Pero ese libro fundamentalmente, para mí fue mucho tiempo una escuela. El Hernán Miranda, el poeta Hernán Miranda, y creo que deviene de la lectura de Jorge Tellier. Por ahí Jorge Tellier fue interesante porque de ese o sea, para mí la poesía era bien intelectual. Y Huidobro me demostró todo lo contrario. Pues no, pues se puede hacer poesía con otras cosas también. Enumerar cosas. Era como una forma técnica de aproximarse a la poesía y sin dejar de sentir, sin dejar de navegar un poco en, en el trabajo de otro autor. Bueno, la volada de Huidobro en los poemas árticos. Unos poetas que marcaron un poco los cimientos. Y la poesía peruana, materializada en Watanabe, más tarde Osvaldo Chanove, la misma Magdalena Chocano. Me interesa mucho la poesía de Damsi Figueroa, ponte tú. Hablando más de poesía actual, la poesía de Héctor Figueroa. Y tengo una anécdota con respecto a Héctor Figueroa. En algún momento, cuando empecé a colaborar en un emprendimiento editorial, me llegó un manuscrito inédito de Héctor Figueroa. Y se reafirmaron muchas convicciones con respecto a que la poesía es una cancha abierta, así como todo es cancha. Y desde entonces lo he empezado a leer también con harto fervor. Luego de leer esos poemas sin editarse, porque bueno, después se murió y accidentalmente llegó a mis manos ese manuscrito. Entonces tuve acceso a la poesía de un autor que admiraba, pero sin esa rigurosidad de la edición, con caos, con pifias, con errores. Esas cosas me gustan harto, las persigo en los autores. Y bueno, me gusta mucho la crónica, de la mano de, no sé, pues, principalmente de Merino. Hoy en día he conocido cronistas que están haciendo una pega que todavía está inédita, las crónicas de Gaspar Peñalosa, que relatan su paso por una caleta y su inicio en el buceo como pescador, como buzo pescador. Las mismas crónicas que escribe la gente hoy en medios periodísticos, las crónicas de Gabriel Zanetti, que también son muy nostálgicas, hablan de los 90, y un poco en esa metáfora del libro que hace poco publicó, del pejerrey, que si bien habla de pescar, está también en busca de la pesca de ese hombre que empezó a crecer, la pesca de
de una opinión con respecto al Chile de hoy, que iba descubriendo los flujos que representa el paso del tiempo. Entonces, por ahí están marcadas mis lecturas hoy en día. También hoy en día inclinadas por los diarios de vida, justamente. Los diarios tengo los diarios de Ribeiro, que me parecen notables, a diferencia de los diarios de Kafka, que me parecen así como bien herméticos, bien difíciles de entrarle. Por ahí de repente va hoy en día te podría decir los poetas que estoy leyendo o releyendo. Bueno, también hacía el alcance recién del trabajo editorial, ¿no? Primero trabajaste en la Liga de la Justicia junto a Mauro Gatica, Tito Manfred, y después tú creas la editorial aparte. Cuéntanos cómo ha sido ese trabajo para ti, qué te ha traído ese trabajo, Rolando. Mira, mi trabajo como gestor editorial, siempre he tratado de dejar marcado esa diferencia, porque hoy en día atribuirse el trabajo de editor no debiese ser algo tan ¿Tan masivo? sencillo. Claro, hoy en día muchas personas con el acceso a un par de software de diseño, de diagramación, arman un emprendimiento y lo hacen súper bien. Pero el término editor tiene que ver con dialogar no solo con la obra, sino también compenetrarse con la proyección de un trabajo, y eso lo hacen generalmente personas que tienen conocimientos, que han leído y que están preparadas, no solo por las lecturas, sino que también han estudiado o se han vinculado con el medio. La verdad es que yo siempre he tenido la mira de un negocio, y creo que por ahí el resultado ha sido positivo, porque me he encargado un poco de coordinar el trabajo editorial que hacen los editores de la editorial, el trabajo de diseño y sobre todo el tema de distribución y enganchar el libro con una cartera de lectores, que comienza cuando las librerías empiezan a contactarte para que puedas enviarles ejemplares, la difusión, por ahí va mi trabajo, más que la edición misma. Y bueno, te podría decir que trabajar con la Liga de la Justicia fue igual una muy buena escuela. Creo que terminó quedando en el camino porque teníamos aspiraciones, yo creo, distintas. A mí me interesaba mucho la poesía chilena y todavía me sigue interesando. Creo que hay un tesoro en términos de obra en provincia que está ahí. Además, durante años, muchos autores no circularon por el Corredor Norte. Entonces, yo los vine a conocer tarde. Y esa es una deuda pendiente. Hoy en día hay que seguir puliendo el trabajo coordinado con gente de Iquique, Antofagasta, para hacer visible el trabajo de la poesía principalmente chilena, no solo de Santiago, sino del sur. Hace poco publicamos un autor que se llama Ricardo Herrera Alarcón, y es buenísimo. La misma Antonia Torres, que es hija de Jorge Torres, y es un alfil interesantísimo en la composición de una historia literaria del sur de Chile. Entonces, en Copiapó hay autores, en Iquique, el mismo Juan Podestá, que más allá del personaje literario que llegó a lograr construir, es parte de una historia. En el fondo, la editorial no está para decidir qué es bueno o qué es malo. La editorial está un poco para construir en la construcción de ese panorama literario, y por ahí la Liga fue una buena escuela. Pero ponte tú, no puedo desconocer y no valorar el trabajo de Daniel Rojas Pacha, que yo creo que fue como él cimentó todo esto. Yo a él debo atribuirle muchas de las cosas que luego pasaron, porque acá en Arica, el desierto en toda su extensión de la palabra, en algún momento se vio con gente que venía de Perú, gente que venía de Bolivia, no sé, de Argentina, de México, espacios a los que uno podía acceder libremente, instancias para publicar,
empezó a traer libros nuevos y yo creo que la amplitud de ese mundo nadie se lo puede atribuir más que él. Entonces yo creo que Editorial La Parte es un poco tomar diferentes, diferentes momentos de la vida mía principalmente, con esos espacios que existieron en alguna vez, en algún momento en Arica. Y luego, como te digo, yo creo que fui organizado y monté un emprendimiento que no dista, por ejemplo, de abrir un kiosco, no sé, pues de abrir una zapatería. O sea, hay que dedicarle tiempo, hay que hacer difusión, hay que transar, digamos, regatear con imprentero, hay que tratar de apretarle las tuercas a los diseñadores porque a veces están retrasados con las pegas, hay que cumplir con tiempo y sobre todo hay que respetar la obra de un autor. Yo más que gestor editorial, siempre he buscado desaparecer un poco de ese rubro y tratar de destacar más como escritor y en ese sentido he tratado de estar un poco invisible en la editorial, pero relacionar mi experiencia como, no, como autor. Yo también fui autor de otras editoriales y hay cosas que no quisiera que los autores de aparte viviesen. ¿Cachai? Cuando yo digo voy a publicar un libro, siempre los plazos en poesía son más lentos, pero no puedo tener a un autor 2 años tramitándolo, ni tomar un poco al voleo su trabajo. Yo creo que todos los autores son importantes y merecen respeto. Como te digo, al menos mi función jamás va a ser ocupar la editorial como un espacio de poder. Eso es totalmente repudiable. Sino un espacio para contribuir a un ámbito cultural, que en rigor siempre se queja de las dificultades, de los pocos lectores que tenemos. Entonces, más que nunca, hay que reforzar la industria del libro, aportar. Rolando, para ir cerrando ya esta conversación, tu último libro es Teoría del Ojo, que este año aparece, ¿no? Cuéntanos de qué se trata ese libro, cómo armaste este último trabajo. Mira, sabes que ese libro yo lo escribí hace rato y nace de mi afición por el estudio de las aves, sobre todo las aves de ciudad. Y por ahí un poco, contrarrestando esa imagen de plaga que tienen las palomas, llegué al mundo de la colombofilia, de la crianza de palomas mensajeras, que más que un deporte es un arte. De hecho, en algunos lugares todavía la milicia tiene brigadas de crianza de palomas mensajeras porque en caso de guerra y el eventual colapso de las comunicaciones, tenía las palomas para todavía seguir comunicando. De hecho, estratégicamente la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron fundamentales. Entonces yo no entendía cómo eso de que yo te puedo mandar un mensaje por medio de una paloma. Entonces la paloma, lo único que en rigor hace es regresar. Si tú, por ejemplo, en el techo de tu casa levantas un palomar y crías un par de pichones, esta paloma de, de calle, de iglesia, porque viene de la misma rama. Lo único que diferencia es que las palomas que se crían en el ámbito deportivo hoy en día son palomas que tienen condiciones físicas. Igual se ha ido trabajando con la genética. Pero si tú crías cualquier paloma de la calle, desde pequeña, en un palomar en tu casa, esa paloma el día de mañana tú vas a viajar a Arica o vas a viajar a Tocopilla y la vas a soltar, y esa paloma va a volver al palomar. Tienen un sentido de orientación interesante, sobresaliente. Entonces, me llamó la atención toda la cultura que hay en torno. Criar palomas un poco es estar sujeto o estar prisionero de esa crianza, porque es lo mismo que criar un hijo. Tenés que preocuparte de ellas todos los días, ellas van a estar ahí. No podéis ir y abandonarlas porque van a volver. Hay una anécdota de un criador que le detectaron un cáncer terminal. Entonces, murió el compadre y la señora, asqueada ya de tener estas palomas, las regalaba, pero las palomas volvían, ¿cachai? Volvían siempre. Entonces, el libro utiliza esa metáfora un poco, y yo lo que hago es volver
a recuerdos personales y también recuerdos históricos. Y un poco para simbolizar la importancia de las palomas, es que el libro lo sitúo en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Y empiezo a hablar de un criador de palomas mensajeras que se llama Arthur Bricoux, que fue el tipo como sobresaliente, que le impuso la magnificencia al arte de la crianza de palomas. Y a partir de eso empezar a hablar de hechos puntuales. Entonces cada poema es un año, es un año, por ejemplo, 1998, 1860, 1935, y son hitos. Y luego en un tiempo se mezclan con hitos personales de mi vida. Hablo de la muerte de mi mamá, del día en que se murió Kurt Cobain, ponte tú, del día en que Cardenio Ulloa murió, o sea, perdón, perdió la pelea cuando la tenía ganada. En el primer round todo decía que el compadre se iba a coronar campeón. Y sin ninguna explicación terminó perdiendo. Y mi papá y todo Chile conectado al televisor, con Pedro Carcuro ahí. O también hablo del cometa Halley, esa gran mentira del gobierno, para llegar un poco de los problemas internos del Chile de entonces. Entonces, esa es la naturaleza del libro. Rolando Martínez, muchas gracias por tomarte tu tiempo, por conversar con nosotros, por contarnos de qué se trata el oficio del escritor. Que estés muy bien. Te agradezco. Muchas gracias por la invitación y que sigan habiendo instancias como esta. Un abrazo. Hasta pronto.